Su dato tiene que ver con los secretos consignados en el principio de oportunidad. Atentos, que la Fiscalía le concedió a María Alejandra Benavides. Recordemos que es la ex asesora del Ministerio de Hacienda y hoy testigo clave de la Fiscalía. El documento es analizado por un juez de garantías y el próximo lunes ya va a definir si le da o no el visto bueno. El dato, José Andrés. Don Jorge, en una audiencia que arrancó bajo reserva, esta semana la Fiscalía presentó ante el juez 17 de control de garantías el principio de oportunidad que le otorga inmunidad penal a María Alejandra Benavides, la testigo estrella del caso de corrupción del saqueo a la UNGRD. El documento, que está en poder de Caracol Radio, indica que, para la Fiscalía, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla presuntamente impartió órdenes e instrucciones para beneficiar ilícitamente a 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito a cambio de que se facilitara el trámite de créditos que eran de interés del gobierno Petro. ¿Quiénes son los alfiles del gobierno Petro, José Andrés, que están en la mira de la Fiscalía y que están mencionados en ese documento que usted tiene? Pues, don Jorge, el principio de oportunidad relata que entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los entonces directivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hoy confesos delincuentes Olmedo López y Sneider Pinilla, además del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, ex asesora del ministerio, y Jaime Ramírez Cobo, entonces funcionario del DAPRE y quien era enlace del Congreso de la República, se interesaron de forma indebida en los contratos de Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y el Carmen de Bolívar, que sumaban cerca de 90.000 millones de pesos. ¿Cuáles fueron las órdenes, José Andrés, las instrucciones presuntamente ilícitas que impartió el exministro Ricardo Bonilla, que están mencionadas en ese principio de oportunidad, exministro de Hacienda, recordemos? La Fiscalía afirma que el 31 de octubre de 2023, en el despacho del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el propósito de asegurar la asistencia de los congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito a las sesiones convocadas para la deliberación de los créditos de la Nación que allí se tramitaban, Bonilla le ordenó a María Alejandra Benavides recibir los proyectos de inversión regional en los que estaban interesados ilícitamente esos congresistas. Posteriormente, el entonces ministro Bonilla instruyó a María Alejandra Benavides que los proyectos contractuales que recibiría debían ser tramitados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los beneficiarios serían los representantes a la Cámara, Guadid Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, además de los senadores Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo. Durante noviembre y diciembre de 2023, dice el documento, María Alejandra Benavides recibió los datos de los contratos por parte de los congresistas que serían tramitados a través de la UNGRD. ¿Qué menciona el documento sobre el despacho de Bonilla, el papel del exministro Velasco y Jaime Ramírez Cobo? Dice la Fiscalía que el 23 de noviembre de 2023, en el despacho del ministerio se reunieron Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. En esa reunión, María Alejandra le comunicó a Bonilla que el senador Gallo Maya exigía las mismas condiciones que sus compañeros de comisión, es decir, el proyecto regional a su favor. Estamos hablando el contrato de El Carmen de Bolívar a cambio de sesionar y recibir una respuesta del aval del ministerio del exministro Bonilla. El 5 de diciembre de 2023, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, el ex viceministro Diego Guevara se reunieron con los congresistas para decirles que los proyectos en los que tenían interés se iban a tramitar en 2024. Ese mismo día, Benavides le informó al exministro Bonilla los resultados de esa reunión. El 6 de diciembre de 2023 hubo una reunión en la que asistieron María Alejandra, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, donde se acordó que el exministro del Interior Velasco y el enlace Ramírez Cobo serían los encargados de gestionar los proyectos en la UNGRD que eran de interés de esos congresistas. Y por último, el 11 de diciembre, previa autorización del exministro Bonilla, María Alejandra se comunicó con Jaime Ramírez Cobo para entregarle un sobresellado donde tenía la tabla de los proyectos regionales suministrados por los congresistas interesados. Dice la Fiscalía que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, María Alejandra Benavides, a través de Sneider Pinilla, realizó el seguimiento a esos contratos y esa información la trasladó siempre al exministro Bonilla. Se afirma en el documento
que ese negocio ilícito se cayó porque para ese momento fue cuando estalló el escándalo. ¿Por qué la Fiscalía decide entregarle ese principio, esa inmunidad penal a la señora Benavides, José Andrés? Porque la Fiscalía argumenta que María Alejandra Benavides no solo entregó información clave sobre el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que se hizo desde el Ministerio de Hacienda, también dio a conocer a la justicia hechos de carácter delictivo que no conocían las autoridades judiciales, como la contratación tramitada y ejecutada desde el año 2019 a través del INVÍAS. Entregó también soportes que sirvieron como insumo para las investigaciones incompulsas de copias, tales como conversaciones de WhatsApp, su equipo de celular y documentos relacionados con negocios jurídicos ilícitos, por ejemplo, una tabla de contratos y valores tramitados en el INVÍAS, además de lugar de ejecución, el valor, su estado e incluso algunos documentos que se hallaban acompañados con el nombre de congresistas a quienes se les asignó ese proyecto. Bueno, tremendo, José Andrés. Gran dato. El próximo lunes el juez va a definir si le concede o no la inmunidad penal a esta testigo de la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que presentar su caso, que ha resumido de manera muy clara José Andrés hoy en Caracol Radio. Los detalles del principio de oportunidad, que yo creo que le interesa mucho a los congresistas mencionados y al exministro Bonilla, están ya en la página de caracol.com.co. Claudia Camila, detalles sobre la decisión de la Corte Constitucional de aplazar el estudio de la pensional y una cantidad de pruebas que se decretan. Sí, Gustavo, pues dice el magistrado Ibáñez, que es el presidente de la Corte Constitucional y además el magistrado sustanciador en este caso, que para tomar una determinación de fondo sobre la reforma pensional y sobre el trámite de subsanación que se hizo en la Cámara, necesitará recaudar mayores elementos probatorios sobre las condiciones en las que se realizó dicha convocatoria y citación a las sesiones para discutir y aprobar nuevamente la reforma pensional. Dice que esto tiene el objetivo de garantizar el debido proceso, promover la transparencia en la actuación judicial y asegurar que todos los actores participaron en este proceso. Es por eso, Gustavo, que decreta una serie de pruebas, como usted lo dice, son 17 pruebas que en realidad son certificados que deberá remitir la Cámara de Representantes a la Corte Constitucional, como por ejemplo fecha y hora en la que fue publicada la citación de la sesión en la Cámara de Representantes, anexos de esta convocatoria, cuál es el mínimo de congresistas que debieron estar en estas sesiones, y así son una serie de certificaciones, Gustavo, que pide la Corte y que ustedes podrán encontrar en caracol.com.co. Hasta que la Cámara de Representantes no remita todas estas certificaciones, la Corte Constitucional, en cabeza del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, no tomará una decisión de fondo sobre la reforma pensional. Claudia Camila, gracias. Hernando, ayer hubo molestia de parte del presidente de la República, que no entiende la decisión. Habló puntualmente del magistrado Ibáñez. Jurídicamente, ¿en qué escenario quedamos? ¿Qué tanto puede interrumpir esto el desarrollo de los planes del gobierno? 3 puntos fundamentales, Gustavo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer? ¿Y qué viene? ¿Qué ha pasado? Pues recordemos, la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes ese proyecto de ley de reforma pensional para que se subsanaran evidentes vicios identificados durante su irregular aprobación. Eso significa que la Corte no había tomado antes una decisión y que lo que está haciendo la Corte es verificar si esa subsanación se hizo bien o no, o si lo que pudo haber acontecido, como para muchos pasó, es que si se incurrió en nuevos errores de procedimiento en la nueva aprobación que impartió de manera rápida la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó ayer? La Corte precisamente debía volver a revisar si esa subsanación que le ordenó a la Cámara había quedado jurídicamente bien realizado, y para ello se citó, tal y como anticipamos, a sala plena. Pero, como se ha dicho por Claudia Camila y recordaba usted, la decisión no fue adoptada porque, como pasa, Gustavo, en muchos de los expedientes en la Corte, diría yo, en todos, siempre se requiere un debate amplio, y esa circunstancia no debería ser objeto de discusión ni de réplica por el presidente o por su ministro, siempre acostumbrados a descalificar el buen trabajo de la justicia. Igualmente, pasó ayer, como se anticipa, que para tener todos los elementos de fondo para efectos de adoptar una decisión en derecho, le corresponde a la Corte, como justificadamente hizo el magistrado ponente y actual presidente, proferir un auto de pruebas para que la Corte pueda justamente verificar objetivamente esa regularidad del nuevo trámite en la Cámara. Y por último, ¿qué viene? Debe darse entonces cumplimiento a ese decreto de pruebas, y las entidades a las que se ha requerido por parte del magistrado ponente deben allegar esos soportes.
Ese elemento, además, Gustavo, es importante y aquí no se debate si la norma es oportuna o no, si es conveniente o no, es si se cumplió o no con el rigor constitucional. Me llama mucho la atención las pruebas que se decretan para que el DAPRE las conteste con relación al punto del 27 de junio y dónde estaba el presidente en ese momento.